Buenas noches a todos. A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 18 de marzo de 2026, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. En esta ocasión, agradezco mucho a nuestros ponentes la participación de este tema y presento a ustedes al doctor Óscar Tamés Rivera. Él es médico infectólogo pediatra, graduado con mención honorífica de excelencia del Programa Multicéntrico de Especialidades Médicas del Tecnológico de Monterrey, Secretaría de Salud de Nuevo León, en Monterrey, y posteriormente con mención honorífica de excelencia del Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, cuenta con una maestría en enfermedades infecciosas por la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene, es investigador clínico en el Hospital Zambrano del Tec Salud y actualmente se desempeña como infectólogo pediatra en el Hospital Zambrano en Tec Salud en Monterrey, además de ser profesor de cátedra de la especialidad de pediatría para el programa multicéntrico de especialidades médicas del Instituto Tecnológico de Monterrey. También está con nosotros el doctor Giancarlo Hernán Cristerna Terraza. Él es pediatra infectólogo por el Instituto Nacional de Pediatría. Es adscrito a infectología pediátrica y encargado de la clínica de tuberculosis y micobacteriosis del Instituto Nacional de Pediatría. Es colaborador del Grupo Asesor Nacional de Farmacoresistencia en Tuberculosis y colaboró en la Guía Mexicana de Atención al Niño, Niña y Adolescentes con Tuberculosis en 2024. Es profesor adjunto a la especialidad de pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Muy buenas noches a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctora, y gracias a la Federación por esta tan amable invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Igualmente yo muy contento de compartir este espacio con mi gran amigo y colega Hernán, con quien estoy seguro que vamos a platicar unos muy buenos minutos sobre información muy valiosa sobre la sífilis, no solamente la parte médica per se, sino también hablar un poco sobre cómo esta enfermedad es una enfermedad que está viva epidemiológicamente y socialmente, y que tenemos muchas barreras sociales que nos impiden lograr este control. Entonces, como tenemos una agenda bastante completa, me gustaría comenzar con esta sesión. Y nos vamos a dividir esta sesión que consideramos tan relevante en dos grandes rubros, ¿verdad? Con el que voy a iniciar, que es la parte epidemiológica, pero vamos a ir más allá de los números, sino también entender un poco más el problema de forma profunda a nivel social y epidemiológico. Y es importante que antes de que saltemos a esa parte, ¿verdad?, tan esencial, recordemos un poquito de la microbiología, que Hernán nos va a recordar también un poco sobre características bacterianas de este agente, pero no puede ser una plática de infectos sin que hablemos de esto, ¿verdad? Entonces, para centrarnos en este tema de la sífilis gestacional y sífilis congénita y por qué seguimos fallando, es importante recordar el microorganismo que causa todo este gran abanico de posibilidades clínicas. Y estamos hablando de la sífilis, ¿verdad? Hablamos del agente que lo causa, que es el Treponema pallidum. Esta bacteria pertenece a la familia de las espiroquetas, es una de las espiroquetáceas, y viene justo este nombre, ¿verdad?, del griego trepein, que es girar, y nema, que es un hilo, y esto hace referencia justo a su morfología, que también le da esta característica de motilidad, que es como un sacacorchos, ¿verdad? Estamos hablando que es una bacteria gram negativa, que tiene esta forma espiral bastante característica, da aproximadamente entre 8 a 14 giros. Esto es importante desde una perspectiva microbiológica, porque dependiendo la especie, ¿verdad?, del treponema, es también el número de giros que da. Es larga, es delgada, y justamente esto nos ayuda microbiológicamente a diferenciarla de otros de esta familia. El tema con esta bacteria, ¿verdad?, es que es capaz de atravesar muchas barreras, y una de ellas es la barrera placentaria. Por eso se ha vuelto un gran problema de transmisión vertical, y es importante saber que si hay un adulto sufriendo de sífilis, muy probablemente pueda haber niños alrededor, ¿verdad?, desde la perspectiva congénita, sufriendo también de esta enfermedad.
Y la razón de hablar de esto, ¿verdad? Y sabemos que en los últimos años hemos vivido una muy importante alza de casos de sífilis a nivel mundial, no solamente de la perspectiva gestacional y congénita, sino realmente en cualquiera de todas las grandes manifestaciones que tenemos. Y así bien lo decía Sir William Osler, ¿verdad? Que aquel que sabe de sífilis sabe de medicina, y esto no es por ser reduccionista de que la medicina solamente se trata de enfermedades infecciosas o de esta enfermedad, sino esto nos habla más bien de que la sífilis afecta múltiples órganos blancos, afecta múltiples sistemas, da diferentes tipos de síndromes, ¿verdad? Y por eso se le llama también la gran imitadora. A muchas enfermedades, ¿verdad? Le llamamos la gran imitadora, pero bueno, hay muchos grandes imitadores y la sífilis pues es una de ellas. Y justamente esta gran versatilidad clínica pues nos la da los diferentes grupos y diferentes momentos de la vida que una persona puede estar enferma de sífilis o contraer sífilis sin que propiamente el individuo haya tenido que hacer algo al respecto, ¿verdad? Y eso hablamos de la congénita particularmente. Sabemos que en el adulto o en la persona con alguna actividad de riesgo, particularmente con prácticas sexuales de riesgo, podemos tener la versión, digamos, de sífilis adquirida. Y lo complejo de esta es que sabemos que existe la primaria, secundaria, incluso estas actividades tipo terciarias, de las cuales Hernán va a platicar en un momento más. Y el tema es que si ese adulto, esa mujer, se encuentra en un proceso gestacional y tiene sífilis o adquiere sífilis, ¿verdad? Vamos a tener este gran riesgo, no solo de enfermedad materna, sino también de transmisión congénita vertical al bebé, al producto, que en los casos en los que el desenlace clínico lleva a que en efecto haya un nacimiento, porque esto puede generar incluso óbitos, ¿verdad? Pues el recién nacido va a generar enfermedad sindromática muy diversa, de la cual también Hernán va a platicar en un momento más. Entonces hablamos de que la sífilis puede estar acompañando al humano en cualquier momento de la vida y en cualquier momento, digamos, o grupo etario, ¿verdad? Y estos siguientes minutos los vamos a dedicar justo para platicar de este importantísimo aumento de casos de sífilis a nivel mundial. Es una narrativa que no venimos diciendo de un año para acá, sino ya de cerca de una década. Y sí se han visto en algunos países momentos de inflexión, y la pandemia fue uno de ellos, ¿verdad? En los que el aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual y particularmente la sífilis comenzaron a ocurrir. Para empezar a dar un poquito de contexto global de este gran aumento, es importante mostrar datos, ¿verdad? No se trata de solamente venir aquí y yo decirles va en aumento y esforcémonos más, sino que es importante poner en números este alarmante incremento de la incidencia de la sífilis en todas sus versiones, y les voy a poner ejemplos de diferentes regiones para que podamos ejemplificar justo esta distribución global. Entonces, si vemos datos de la Unión Europea, de los CDC europeos, vemos que en general sífilis como tal, sin hablar de congénita, sin dividir en congénita, gestacional, ¿verdad? Ni primaria, secundaria, sífilis como una gran etiqueta. Vean cómo a lo largo de los años, esta comparativa de los CDC europeos del 2019 al 2023, el total de casos, y del 19 íbamos en 26,000 en toda la Unión Europea, va incrementando constantemente, y en el último análisis de ellos, el 2023, con 41,000 casos, ¿verdad? Que se duplica prácticamente en el lapso de 4 años, esto solamente en los países que conforman la Unión Europea. Si vemos esa tabla previa, ¿verdad? Y la traducimos a una figura, vemos este constante incremento y muy importante de personas que padecen de sífilis a lo largo de los años, y esto solo hablando de la Unión Europea y considerando para todos los datos que vamos a ir platicando este posible subregistro, ¿verdad? Que las autoridades a nivel de epidemiología no están exentas, y que se habla de que dependiendo la capacidad de reporte de cada nación o de cada país, pues podemos estar multiplicando a aquellos posibles missings que puedan estar también en la comunidad sin que estén documentados. Este mismo incremento en otra región distinta de Asia, en China, obedece al mismo comportamiento, ¿verdad? Vemos cómo aquí nos remontamos desde el 2005 al 2023, y vean esta gran escalera ascendente, constante prácticamente, ¿verdad? Tanto de incidencia en casos totales como en tasa de incidencia. Esto hablando de sífilis en general en China, en este
De cómo la epidemiología de la sífilis ha ido cambiando en regiones de Asia y particularmente en China. Entonces, esto hablando de sífilis en general, pero como les decía, lo complejo es ir desmenuzando cómo es el comportamiento en cada grupo o en cada subgrupo. Y si hablamos de sífilis gestacional, mujeres embarazadas que padecen de sífilis, ¿verdad? Este incremento claramente era esperado, pero vemos este constante ascenso, ¿verdad? Y acá nos remontamos o nos movemos de país y nos vamos a Estados Unidos analizando la incidencia de casos de mujeres embarazadas por cada 100,000 nacimientos, ¿verdad? Y vemos cómo del 2022 al 2024 esta tasa de incidencia ha ido incrementando de forma constante y estadísticamente significativa. Entonces, la sífilis gestacional, pues nos habla de que lamentablemente va a haber sífilis congénita, ¿verdad? Y esa va a ser una de las cosas que platicaremos, puesto que si tuviéramos todo puesto en marcha y la mujer embarazada tiene sífilis durante el embarazo, pues tendría que haber barreras para que eso no llegue al recién nacido y por desgracia no está ocurriendo. Entonces, si nos remontamos o nos volteamos a ver los datos de sífilis congénita regresando a la Unión Europea, vemos cómo los casos de esta entidad igualmente van en aumento, en una estabilidad y aumento, ¿verdad? Y si lo vemos en cuanto a tasa digamos, número de casos de sífilis congénita en la Unión Europea, desde el 2013 al 2022, aunque durante algunos años pudo haber habido algo de control por una mayor, digamos, atención de ciertos factores como la doble tamizaje de BDRL durante el embarazo, se ha visto que estas medidas flaquean después y vuelven a tener un aumento. Entonces, la sífilis congénita también va en aumento, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Y con esta tabla, la más reciente que nos comparten el grupo de los CDC en Estados Unidos, comparando del 2015 al 2024, y esta tabla es la que mejor puede ejemplificar el comportamiento de la sífilis congénita tanto en Estados Unidos como en el mundo, vemos cómo tanto en número de casos como en tasa de incidencia, ¿verdad? Los casos de sífilis congénita van en un aumento innegable y constante. Entonces, esto nos habla de que las infecciones de transmisión sexual están a la alza en mayoría de los casos, ¿verdad? Pero cuando se subdividen y vemos cómo le va, por ejemplo, cómo estamos en clamidia, cómo estamos en gonorrea, en Estados Unidos estas van en disminución. No se trata de un fenómeno solamente de decir las ETS van en aumento y pues ahí va de entrada la sífilis. Realmente sí ha habido un gran avance en el control de clamidia, control de gonorrea. No podemos decir que es una situación ya totalmente, digamos, en control absoluto, pero van en una disminución contrario a lo que vemos con sífilis, que va en un aumento constante, 42% del 2020 al 2024, esto en Estados Unidos, ¿verdad? Hablemos de México, que eso es algo bastante relevante y platicábamos hace un momentito que dependiendo del país, dependiendo las capacidades de reporte epidemiológico, pues también es el número de datos y la calidad de datos que tenemos, pero utilizando los datos de la Dirección General de Epidemiología y esta tabla
la hice yo con los datos que podemos todos de forma libre acceder al boletín epidemiológico, remontándonos del 2012 al 2024, que es lo último a lo que tengo acceso, ¿verdad? Podemos ver este aumento súper constante, significativo. No necesitamos hacer análisis más profundos a nivel estadístico para ver el gran aumento de casos de sífilis congénita en México. Y esto claramente pudiendo estar incluso en un subreporte, ¿verdad? Se habla de que para sífilis congénita puede ser cerca de 8-1, puesto que nosotros mismos en ocasiones somos los responsables tanto de tratar clínicamente al paciente como también de reportar epidemiológicamente y se vuelven como nos volvemos un pulpo, ¿verdad? Que tenemos que tener tentáculos y estar diagnosticando, tratando y reportando y sabemos que eso es complejo, pero es un buen momento para hacer un paréntesis y denotar la gran importancia de los reportes epidemiológicos que hacemos en la trinchera médica para poder nutrir estos boletines, ¿no? Entonces, este gran aumento de casos no es aleatorio, ¿verdad? Y sabemos que la sífilis, como cualquier enfermedad comunicable, puede estar influenciada por factores tanto sociodemográficos, pero también geográficos, que lo hace una enfermedad viva, ¿verdad? No solamente está estacionada en un lugar, sino que se mueve a lo largo y ancho de, el mapa, ¿verdad? Y justamente una de las líneas de investigación que tenemos en Nuevo León, ¿verdad? En el Tecnológico de Monterrey, en cooperación con la Secretaría de Salud, es justamente entender el comportamiento geográfico, dinámico de las enfermedades comunicables y para algunos análisis que hemos hecho de sífilis, tanto materna como sífilis gestacional, pues hemos detectado estos mapas de calor, estos hotspots o puntos rojos, ¿verdad?, de enfermedad en el área metropolitana de Monterrey. Y vemos cómo, por ejemplo, en este primer análisis que enviamos al Congreso de la ITSA del año pasado y se presentó el año pasado, en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León, que pertenece a la Secretaría de Salud, tomamos los datos de 1,600 mujeres embarazadas con VDRL positivo, que la media de edad fue de 22 años, y analizamos algunos datos relevantes, ¿verdad? Como por ejemplo, cuántas tenían control prenatal adecuado, quiénes fueron tratadas correctamente tras el diagnóstico y factores súper importantes como el tratamiento a la pareja, ¿verdad? Entonces vemos cómo en esta serie de 1,600 mujeres con VDRL positivo, poquito más de la mitad recibieron control prenatal adecuado, solo 26% fueron tratadas de forma adecuada posterior al diagnóstico y un alarmante 3,2% en el cual está documentado que se ofreció tratamiento a la pareja y lo vamos a platicar en un momento más. Buscamos también coafección, ¿verdad?, con virus de VIH, la cual siempre debemos de buscar y solamente el 1,4 lo tuvieron, pero todos de esos fueron casos nuevos, mujeres que no tenían o desconocían su seroestatus, ¿verdad? Y ya cuando dividimos cuáles fueron los desenlaces neonatales de estas mujeres embarazadas, vimos cómo la mayoría de ellos fueron con el escenario 1 de sífilis congénita, que es la confirmada de forma muy cabal con todos los requisitos clínicos que mencionará Hernán y paraclínicos. Pero vemos cómo, vean esta escalerita de casos que en 2015 18, 11, un poquito estable, ¿verdad? Nos hubiera gustado ver menos, pero vean cómo posterior y durante pandemia, ¿verdad? 2021, 2022 da este gran salto de carga de enfermedad de sífilis congénita, independientemente del escenario que estamos analizando. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo se comporta esto a nivel comunitario, ¿verdad? Y justamente lo que hicimos fue no solamente analizar las características clínicas de estas mujeres con VDRL positivo y sus recién nacidos con sus desenlaces, sino nos fuimos a la comunidad, ¿verdad? Y tras mapear con análisis de georreferenciación de dónde provienen estas personas y cuál es el comportamiento comunitario, identificamos estos hotspots bastante marcados que pueden ver ustedes en esta gráfica que es para sífilis congénita, ¿verdad? O sea, recién nacidos que nacen de una madre con sífilis, que desarrollaron sífilis congénita. Y hay un gran punto de calor en el área metropolitana, que es urbana de Nuevo León, ¿verdad? Y los puntos un poco más amarillos nos hablan también de cómo un caso puede inferir en el siguiente, es decir, hay cierta comunicación entre ellos, no son aleatorios, sino que hay un comportamiento de clústeres o de hotspots, ¿verdad? Que nos habla de una enfermedad viva en la comunidad
y que también nos debe alentar a que geográficamente identifiquemos los lugares que más requieren de algún tipo de apoyo en el sentido, por ejemplo, de centros de salud. Y eso lo podemos ver en estos otros mapas en los cuales no solamente vimos cómo se comportan en la comunidad, sino cuál es la distancia entre el individuo, su domicilio y un centro de salud o los centros de salud más cercanos. Y vimos que en todos los casos tenían un centro de salud a menos de 5 kilómetros de distancia y que en la mayoría de los casos las mujeres acudieron por alguna razón a ese centro y no fue suficiente como para detectar, tratar o detener la enfermedad. Entonces, esta información es muy valiosa, fue compartida con las autoridades en el sentido de poder fortalecer centros de salud donde los hotspots están identificados y poder ofrecer tal vez clínicas con mayor expertise o mayor capacitación, ¿verdad?, para los médicos de primer contacto. Lo que les decía que la sífilis es una enfermedad, si bien cosmopolita, que cualquier persona puede padecerla, no está exenta tampoco y hay factores muy importantes que hablan de factores sociales o barreras sociales en la atención. Y vemos como al analizar los lugares de procedencia de las mujeres embarazadas con sífilis que tuvieron a un bebé, ya sea con sífilis congénita o que el bebé fue un mortinato o un óbito por sífilis materna, analizando esto junto con los índices de marginación que la CONAPO hacen de forma bastante abierta y que lo tenemos todos a nivel disponible de forma pública, vemos cómo si bien la sífilis está en cualquier lugar independientemente, ¿verdad? Pero vemos que hay estos puntos importantes, más casos en zonas de mayor marginación. ¿Qué quiere decir? Que a mayor marginación, mayor número de casos en esa comunidad de sífilis gestacional y eventualmente sífilis congénita. Cuando analizamos con un poco más de detalle, ponemos una lupa, ¿verdad?, en aquellos bebés que por desgracia fueron óbitos o mortinatos y cuya madre tenía sífilis, vemos cómo todavía vivían en lugares con más marginación todavía que aquellos que sí sobrevivieron y que por desgracia desarrollaron sífilis congénita temprana, ¿no? Entonces, es una enfermedad que claramente está totalmente relacionada con situaciones sociales y sociodemográficas, ¿no? Entonces, el tema con la sífilis es que es un enemigo súper conocido. A ver, es de las primeras, de hecho, históricamente es la primera enfermedad de transmisión sexual históricamente descubierta, ¿verdad? Es muy fácil de detectar, como nos va a platicar Hernán, y es pues, relativamente sencilla de tratar. Estamos hablando de penicilina, un antibiótico súper económico, súper accesible, pero que también hay barreras sistemáticas en ocasiones para obtenerla por desabastos en los que el sistema está fallando, pero también que en ocasiones se usa de forma equivocada, dosis incorrecta, ruta incorrecta, y es importante repasar estos conceptos, ¿verdad? Por eso posiblemente sea parte de este abanico de razones por las cuales sigue siendo un problema de salud pública. En esta publicación que analizan cómo es la continuidad en la atención de los pacientes con sífilis y nos vamos a enfocar en la sífilis gestacional, pues ya hay, digamos, un programa instaurado, ¿verdad? Hay que diagnosticar y hay que tamizar, ¿verdad? Y en la parte de diagnóstico o tamizaje es súper importante recordar que el tamizaje para las mujeres embarazadas debe ocurrir a toda mujer embarazada desde la primer visita, ¿verdad? Que llega al primer contacto con el equipo de salud, pero no quedarnos con una única medición, puesto que la vida sexual puede continuar, ¿verdad? Durante el embarazo y puede haber reexposiciones, aunque la mujer haya salido en su primer BDRL negativa o que hubiera sido positiva y tratada. Si se reexpone, se vuelve a infectar y eso no nos exime de que el neonato esté pues, protegido contra la sífilis congénita. Por eso es que la norma oficial mexicana 039 hace todo este énfasis clarísimo que te dice que toda mujer embarazada se le debe realizar un BDRL o RPR, lo platicaremos con Hernán de ellos, durante la primera visita prenatal, independientemente del trimestre de gestación y también posterior al parto, para ver que no estemos en un momento en el que a la mujer embarazada se nos haya pasado, ¿verdad? Que me trae llega a tococirugía con un BDRL negativo de tal vez el inicio del tercer trimestre. Yo digo, muy bien, pero ¿qué tal que se reexpuso, ¿verdad? Entonces siempre
tener dos mediciones o antes de que se vaya de alta la paciente posterior al parto para saber qué conducta tomar con el recién nacido. Y eso es algo en lo que los colegas de ginecobstetricia debemos trabajar muy de cerca con ellos para poder asegurarnos de estar cumpliendo con esta normativa. En el sentido del tratamiento viene esta parte súper interesante que platicará Hernán a detalle, que es ofrecer no solo el medicamento correcto, sino por la ruta correcta y en el tiempo correcto. Y en Estados Unidos se han hecho análisis de cómo es esta entrega del tratamiento a las mujeres embarazadas con sífilis congénita y con sífilis gestacional, perdón, y se habla de que en un 40% el tratamiento es inadecuado, independientemente de la causa, ya sea que usaron una alternativa a la penicilina o utilizaron solo una dosis intramuscular en lugar de dos, o que de plano no hubo un tratamiento antibiótico instaurado. En el 37% no hubo una prueba en el momento adecuado y en el 11% no hubo absolutamente ningún tratamiento, lo cual pues es inadmisible para cualquier sistema de salud y pues también en esta era en la que pues la gestación y la primera infancia debe estar siempre en el centro, ¿verdad? En el tema de lo que les platicaba de los centros de salud, ¿verdad? Nosotros acá en México contamos con el gran músculo que se llama centros de salud y estos centros pues están atendidos por personal de primer contacto que son un gran apoyo y yo diría que la columna vertebral de mucho de la salud pública. Sin embargo, a veces son tantas el volumen, responsabilidades o circunstancias, ¿verdad?, que hacen que no se entregue de forma correcta. Y como les digo en este análisis, al menos en el área metropolitana de Monterrey, la mayoría de las pacientes embarazadas con un VDRL positivo tenían cerca un centro de salud y cerca del 93% habían acudido antes a esos centros de salud y no se les ofreció o VDRL o tratamiento correcto para su padecimiento. Finalmente, la parte del tratamiento de las parejas, el tratamiento al paciente y al seguimiento. Y el tratamiento de las parejas es algo súper relevante. Si analizamos nosotros todo este aumento de casos de sífilis en el mundo y lo dividimos en quiénes están más afectados, si los hombres o las mujeres, vemos esta gran desproporción y un mayor predominio y protagonismo de los hombres en cuanto a casos de sífilis a nivel mundial. Entonces, los hombres, pues son la población que por ende está seguramente afectando o contagiando probablemente a las mujeres. Y habrá quien dice, oye, pero ¿qué tal con las prácticas en las que un hombre tiene sexo con hombres? Y eso es totalmente correcto de preguntar y muy importante de analizar, puesto que en efecto la población de hombres que tienen sexo con hombres son los que lideran a la población masculina en cuanto a casos de sífilis, pero si ignoramos a esta proporción de pacientes que claramente es un foco de atención para la salud pública y nos enfocamos en la población heterosexual en el sentido de hombres que tienen sexo con mujeres, aún así los casos de hombres heterosexuales lideran la casuística de sífilis y no así las mujeres. Entonces, acá hay que verlo con una perspectiva también de una, digamos, revictimización hacia el paciente y en ocasiones ocurre que de forma bastante equivocada y muy triste en las áreas de tococirugía o en alguna atención primaria, ¿verdad?, se juzga a la práctica sexual de la mujer embarazada cuando realmente estadísticamente quienes estamos liderando esa estadística, ¿verdad?, pues somos los hombres a nivel global. Y esto ocurre también en Estados Unidos, los hombres lideran la estadística. El tema es que lo vemos como una consecuencia en las mujeres que contraen sífilis y que dan a luz a un bebé con sífilis congénita. Si bien esto es un hecho estadístico, también ha habido recientemente un aumento de casos de mujeres, ¿verdad?, no liderando las estadísticas, pero sí desde el 2020 en Estados Unidos, remontando, ¿verdad?, y aumentando su incidencia de sífilis, y esto es un foco que amerita también la conversación con médicos familiares, con ginecobstetras, puesto que nosotros en ocasiones conocemos al paciente recién nacido cuando ya en efecto pues llegó a este mundo, ¿verdad? Entonces, todo este caminito ya casi para terminar, que les decía que
hay tratamiento establecido, hay formas de diagnosticar, hay formas de tratar e idealmente debemos ofrecer un screening a las parejas, ¿verdad? Se le debe de considerar también otros factores como la retención del paciente, que sea una cohorte, digamos, o un grupo cautivo, que no sean pacientes que no acuden a sus seguimientos, ¿verdad? Y poder comunicarnos entre los diferentes niveles de atención para que si un centro de salud detectó que una mujer embarazada tiene un VDRL positivo, se entere también el hospital en donde va a recibir la atención perinatal. Todo esto debe de considerarse también grandes limitantes o posibles barreras en la atención, como el transporte, como las cualidades de vida, ¿verdad? De las pacientes, también la disponibilidad de recursos a su alrededor y no podemos todo dejarlo a las capacidades individuales, sino a lo sistemático que es buscar atención médica en México y en el mundo. Finalmente, considerar factores que están intrínsecamente relacionados con las enfermedades de transmisión sexual y particularmente con sífilis, que es que la persona se encuentre tal vez en un estado de movilidad, que sean migrantes o refugiados, que estén en situación de calle, que no tengan recurso para acceder a una atención de calidad, ¿verdad? Y lenguaje, barreras de comunicación o estigmas sociales que se siguen viviendo en la comunidad día con día. Por eso todos estos determinantes sociales se deben de considerar al hablar de sífilis y de sífilis gestacional y congénita y no solo llevarnos a la casa el mensaje de VDRL y penicilina, sino también entender la historia detrás del número y entender a la persona que está viviendo esto para que no haya una reincidencia, para que no haya una transmisión vertical y para poder detener este importante flujo de enfermedad en la comunidad. Y estos factores pues están bastante bien establecidos en revisiones sistemáticas y metaanálisis, en el cual se asocia, ¿verdad?, el tema de sífilis congénita con factores sociales maternos o de la familia, como haber obviamente recibido o no adecuado control prenatal, pero algo muy importante como por ejemplo uso de sustancias o de drogas durante el embarazo, inestabilidad en cuanto al hogar, de tal vez no tener, vivir en situación de calle o no tener un hogar estable y también de que haya habido algún antecedente de reporte, al menos en Estados Unidos, de servicios de protección para los niños durante el embarazo. Entonces, todos estos factores sin duda están intrínsecamente relacionados a la sífilis gestacional y congénita. Y finalmente, pues también analizar estos últimos datos que nos reportan los CDC en sus reportes de morbilidad y mortalidad. Vemos como en mujeres embarazadas que utilizaron sustancias y que tuvieron durante el embarazo y que tuvieron a un niño o niña con sífilis congénita, cerca del 26% habían estado encarceladas, ¿verdad?, durante el embarazo. 38 no recibieron control prenatal adecuado y más de la mitad, 53%, no fueron tratadas para sífilis durante el embarazo. Entonces, es una enfermedad cosmopolita, es una enfermedad que no respeta ni barreras geográficas ni tampoco de estrato social, pero sí hay un desbalance o hay un mucho mayor afección de ciertos grupos vulnerables que es importante tener un gran atención en ellos para poder frenar este importante aumento de casos a nivel global. Entonces, sabemos que el control de la sífilis requiere muchas cosas. Hernán nos va a ir platicando sobre, nosotros hablamos de prevención, hablamos de tamizaje, pero es importante el tratamiento, el seguimiento, ¿verdad? Y es importante también reconocer diferentes barreras que pueden estar presentes no solamente en el estrato social, sino también de alternativas de medicamentos y formas adecuadas de dar seguimiento a estos pacientes. Entonces, con eso termino mi intervención para dar paso al doctor Hernán y que pueda darnos esta perspectiva un poco más clínica de la cual vemos día a día. Muchas gracias, doctor Oscar. Le agradezco obviamente la presentación. Ay, perdón, yo también ahora estoy poniendo otras diapositivas. Muy interesante obviamente lo que comenta el doctor Oscar sobre estos focos de aumento de casos de sífilis y sobre todo pues que se nos está saliendo de las manos, ¿no? Y creo que esto es lo importante en la presentación y el tratar de que todos como equipo, infectología, pediatría, neonatología, podamos obviamente aterrizar un poco más el concepto
está alrededor de nosotros. La sífilis, desafortunadamente, como comentaba el doctor Oscar, pues estos son los casos reportados, pero ¿cuántos más no estarán pues vagando por la vida, transmitiendo la enfermedad, transmitiendo el treponema? Y por ende, pues vamos a tener todas estas complicaciones a nivel de salud pública y sobre todo nuestros niños, ¿no? Que son lo más importante para nosotros. Entonces, ya que el doctor Oscar dio un panorama importante sobre la epidemiología y la microbiología, entonces yo voy a hablar en específico de qué buscar en la transmisión y fisiopatogenia, cuadro clínico, evaluación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. Y aquí les pongo una foto, o bueno, más bien una pintura de Girolamo Fracastoro, quien fue el que hizo por primera vez una obra de un drama, en realidad, donde el personaje principal padecía sífilis y se llamaba Sífilo. Y pues justamente pues de ahí deriva el nombre de sífilis. Entonces, ya comentaba el doctor Oscar, Treponema pallidum es una espiroqueta. Es una espiroqueta que, interesantemente, después de años y años y años de conocerla, no tenemos la capacidad de poderla cultivar, solamente la podemos ver en directo por microscopía de campo oscuro o algunas técnicas también de microscopía electrónica, pero no siendo así en un cultivo. Algo significativo, al menos en la fisiopatogenia y en la transmisión, es que Treponema pallidum presenta muy baja expresión de proteínas de membrana. Esto hace que haya una baja inmunogenicidad en el feto. Por eso, al momento del embarazo y al haber la transmisión placentaria, el feto no responde o responde muy poco, ¿no? Y por eso, la gran mayoría de las veces, nosotros vamos a ver niños que nacen asintomáticos por completo y poco a poco, a lo largo de los días o semanas, pues empezamos a ver ya los síntomas característicos de la sífilis congénita. El riesgo de transmisión aumenta, obviamente, de acuerdo a la exposición fetal a la espiroqueta. Está perfectamente demostrado que en estadios de la enfermedad, como se llama una sífilis primaria, donde está el chancro, tenemos un riesgo de transmisión aproximadamente del 60%. Sin embargo, en un sifilismo secundario, donde ya tenemos las lesiones en las palmas, plantas, toda la linfadenopatías, hepato, espleno, en estos llegan a estar entre 90 y 100% del riesgo de transmisión. Cuando entramos en una sífilis latente temprana, baja hasta 40%, y vean cómo en una latente tardía, en pacientes o personas que tienen más de un año de haber padecido o haberse contagiado de sífilis, disminuye solo al 10%. Entonces, es importante porque aún así siguen transmitiendo, mucho menos, pero puede seguir transmitiendo a lo largo de la vida. Me encanta cómo hay investigadores y varios artículos y demás que se van a cosas muy rebuscadas, ¿no? Se sabe que la dosis infectiva de espiroqueta son 57, ¿no? Entonces, si son 56, pues no te infectas, si son 57, te infectas. Entonces, bueno, así viene descrito en los libros, no es como que uno se ponga a contar las espiroquetas, pero es algo relacionado, es algo que sí, vamos, tenemos que aterrizar, que necesitan poca carga de espiroquetas para poderse infectar. A comparación, por completo, en otro grupo de microorganismos, necesitamos 100,000 unidades formadoras de colonias de salmonela para que te pueda dar salmonelosis. Entonces vean cómo es una carga mucho menor. Y la evolución de la infección, al menos a nivel placentario y por supuesto después fetal, es que primero tienen que infectarse la placenta. Al infectarse la placenta, recordando las vellosidades coriónicas y todo lo relacionado con el sistema placentario, feto placentario, empieza a haber una infección de los capilares y por consiguiente una infección ya pasa al líquido amniótico. Y ya en el líquido amniótico empieza a haber una espiroquetemia fetal. Esta espiroquetemia fetal hace o nos da la pauta de por qué tenemos una diseminación o una sintomatología muy sistémica, que al principio puede ser como algo muy local, pero posteriormente pato, espleno, afección ósea, afección sistema nervioso central. Entonces, con base en esto, es que empieza o aparece el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico de la sífilis congénita, recuerden que de 60 a 90% no van a tener ningún síntoma al nacimiento. Y los que lo tienen es porque tienen una espiroquetemia y una infección sistémica muy importante. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de este 60 al 90%, sí, la gran mayoría, cuando van pasando los días a semanas, empiezan a presentar ya los síntomas.
De los primeros síntomas que aparecen, aunque es poco frecuente, la funicitis necrosante es altamente sugestiva, es ver ya el cordón umbilical pues necrótico obviamente, pero este es muy poco frecuente. Es raro que veamos una funicitis necrosante, se describe menos del 10%, pero bueno, es una condición que si lo encontramos rápidamente nos tiene que hacer pensar en sífilis congénita. Posteriormente, que esto sí es mucho más frecuente, que es la rinorrea purulenta, aparece en la primera, segunda semana de vida, justamente desafortunadamente, ¿no? Muchos tienen un contacto con el recién nacido en el día 5, día 6, y anda el niño con rinorrea y todo el mundo dice, uy, tiene 5 días, ya le dio gripita, ya le dio moquito, ya lo contagió a alguien. No, estamos empezando a tener datos iniciales de una sífilis congénita. Y bueno, ya el exantema característico aparece en la segunda, cuarta semana. Mucho cuidado, y esto siempre hago yo el énfasis con los residentes ahí en el instituto, que niño o el neonato que llega con un exantema que no tienes una causa, un origen importante, ponerse guantes y nunca tocarle la piel directamente con las manos, porque de ahí aparece luego el cháncaro del inocente, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma espiroqueta puede atravesar tranquilamente la barrera de la piel. Y finalmente, prácticamente 90-100% de los niños presentan hepatomegalia, y esta hepatomegalia prácticamente todos lo van a presentar. Sin embargo, esto ya es a partir de la tercera, cuarta semana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si llegan los niños a la tercera, cuarta semana de vida, es que ya estamos tarde. Realmente nosotros tenemos que diagnosticarla. Obviamente, desde que la madre presenta datos, ya sea clínicos o, en su caso, como lo comentaba el doctor Oscar, y hacer un poco más énfasis en el tamizaje, encontrar a los casos antes de que nazcan los niños para tratar a la madre y, por ende, disminuir el riesgo de transmisión al niño. Y el riesgo de infección al sistema nervioso central es casi del 50%, 40%, 50%, algunas series comentan, pero esto es en los sintomáticos. En los asintomáticos solamente es de un 10 a 15. No obstante, esto es una de las características primordiales de la evaluación de la sífilis congénita, que un poco más adelante vamos a ver, sobre todo de los estadios que ya comentaba el doctor Oscar. Se tiene que evaluar qué busco o qué no busco dependiendo de los riesgos del niño. ¿Qué es lo frecuente que encontramos en la sífilis congénita o neurosífilis? Más de 20 células, sobre todo de predominio mononuclear, y más de 150 proteínas es lo característico. La prueba más importante es el BDRL. Sin embargo, vean la sensibilidad, el 54% solo de sensibilidad. Sin embargo, la especificidad sí es mucho mayor, por lo tanto, si es positivo, es altamente sugestivo de sífilis congénita. En esta revisión del New England Journal of Medicine que salió hace un par de años, es muy bonito porque ya saben que el New England le gusta hacer esquemas muy didácticos, pero vean la cantidad de signos y síntomas que tarde o temprano pueden desarrollar los niños con sífilis congénita. Desde convulsiones, neurosífilis, paresia o parálisis de pares craneales, coriorretinitis y catarata, la rinitis que ya habíamos, como sí que he comentado previamente, que en inglés el término snuffles, que es esta rinorrea purulenta, hepatosplenomegalia, si llegan a presentar alteraciones en pulmón, vemos neumonía alba y alteraciones obviamente en la ventilación y demás. También una de las características primordiales de la sífilis congénita es que afecta mucho huesos. Entonces tenemos anormalidades de huesos, periostitis, osteocondritis, reforzamiento en la metáfisis. Todo esto obviamente hablando de destrucción ósea secundaria a las espiroquetas. Y bueno, los hallazgos en la piel, ya comentado, sobre todo afección de palmas plantas con descamación de la misma. Cuando están en las fases más agudas, esta descamación es como húmeda, parece como eczematosa, que obviamente, pues, ¿por qué tendría que tener un niño de una semana de vida? Pues eczema, ¿no? Esto obviamente está fuera del contexto normal del eczema. Entonces, por eso también mucho cuidado con estas lesiones. Miren aquí, por ejemplo, tenemos esta piel que está descamando, este pie que está descamando, también esta descamación en la región perianal. Y bueno, no me dejarán mentir, si uno nada más ve las lesiones de la región glútea, pues uno hasta pensaría de primera instancia, no, pues eso parece una dermatitis de pañal, o por ejemplo hay una candidiasis del pañal, pero siempre se evalúa obviamente a todo el neonato, ¿no? Entonces, si tiene esto y aparte tiene lesiones en las palmas plantas, por supuesto que es sífilis, hasta no demostrar lo contrario. Y en esta serie de casos
de 310 casos de sífilis congénita, vean cómo la gran mayoría o prácticamente todos tienen hepatomegalia, 91% tienen anormalidades esqueléticas, tienen pérdida de peso o retraso en el crecimiento intrauterino en el 50%, las lesiones cutáneas 45%, neumonía 51%. Entonces, realmente de las características más importantes es la hepatomegalia y las anormalidades esqueléticas, en las que obviamente vamos a tender a buscarlas, ya sea por clínica, obviamente la hepatomegalia, pero también por estudios de imagen. Y ya, ¿qué pasa cuando no detectamos una sífilis congénita? Poco a poco, la respuesta inmunológica va pseudo controlando la enfermedad. Sabemos que fisiopatogénicamente la sífilis, después del control indirecto de la enfermedad, empiezan a haber manifestaciones inmunológicas posteriores, y en los niños no es la excepción. Entonces, después de 2 años de haber presentado estas características iniciales de la hepatomegalia, esplenomegalia, se va apagando un poco la clínica, pero el niño empieza a tener manifestaciones posteriores, ¿no? El estigma de los sífilis congénita tardía, la frente prominente, también llamada de Parrot, una maxila corta, un paladar ojival o paladar alto, la tríada de Hutchinson, el signo de Igumenakis, que es este signo en el que tienen alteraciones en la clavícula, la nariz encía del montar y queratitis intersticial. Y bueno, vamos, sí, nos podemos seguir obviamente en muchos otros. Articulación de Clutón, los dientes de Hutchinson, que son estos dientes picudos, tibia sensable. Entonces, todo esto nos lleva a ya afecciones a largo plazo. Y bueno, en esta revisión, que aunque tiene más de 50 años, pues obviamente es muy importante porque describe muy bien estos casos. Una de las características fundamentales es también alteraciones o retraso en el neurodesarrollo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque pues tenemos niños que pues potencialmente eran niños, o bueno, no potencialmente, eran niños sanos, y como no los tratamos, no los diagnosticamos a la madre y no diagnosticamos al niño de forma temprana, tenemos niños con malformaciones óseas, malformaciones o alteraciones del crecimiento y del desarrollo, y pues niños que pues van a ser mucho menos funcionales en la sociedad por todas estas condiciones. Entonces, hablando ya del abordaje diagnóstico, ya casi para concluir, entonces, lo que buscamos siempre es buscar la espiroqueta. Yo puedo buscar la espiroqueta mediante microscopia de campo oscuro, sabiendo que la espiroqueta tiene aproximadamente 0.3, 0.4 micrómetros de ancho, y el microscopio óptico tiene un límite de resolución estándar, o de los más, o de lo razonable, aproximadamente 0.2 micras. Entonces, con la microscopía de campo claro es muy difícil poderla observar, o prácticamente imposible, pero en la de campo oscuro, mediante el campo oscuro y por refracción de la luz, nosotros podemos observar a la espiroqueta de forma en vivo. ¿Cuál es el tema? Que esto sirve mucho solo en la sífilis primaria, en un chancro, que uno tome una muestra directa de un chancro. Sin embargo, ya en sífilis secundaria y tardía y terciaria, latente, etcétera, esto ya queda prácticamente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ya hay mucho menos capacidad de encontrar a la espiroqueta. Por lo tanto, lo que se utiliza más frecuentemente por su facilidad y por su accesibilidad es la serología. Tenemos 2 grandes grupos de serologías, recordando y aterrizando, que yo sé que a todos nos costaba mucho trabajo, de cuál es la treponémica, cuál es la no treponémica. Bueno, la no treponémica solo hay 2, y son las que no tienen T. Y la T obviamente es porque es treponémica, ¿no? Esto de las no treponémicas es VDRL, que es Venereal Disease Research Laboratory, y la reacción de plasmina reactogénica, que es el RPR. Esto es importante, ¿por qué? Porque las no treponémicas inicialmente las teníamos como una prueba de tamizaje, aunque ahora hemos visto que puede ser que tenga un poco más de impacto la prueba treponémica como tamizaje y después ir a la no treponémica. ¿Por qué? Porque las treponémicas se mantienen positivas toda la vida, mientras que las no treponémicas después del tratamiento o después de algunas condiciones puede bajar, puede disminuir el título. Entonces, si tú ya tienes una prueba treponémica, quiere decir que ya tuviste sífilis, pero no sé qué tan activa está, entonces me voy a la prueba
no treponémica, porque esta sí, cuando se encuentran en fases activas, ya sea en primaria, secundaria, etcétera, voy a tener títulos altos de la prueba no treponémica. Y los lactantes es muy baja la probabilidad, perdón, de tener falsos positivos con pruebas no treponémicas. En los adultos, pues sabemos que hay muchos más falsos positivos en las pruebas no treponémicas, el mismo embarazo, enfermedades autoinmunes, lupus, hasta otras bacterias, Francisella y otras bacterias similares a las espiroquetas, que pueden tener obviamente falsos positivos. Entonces tenemos, como comentaba el doctor Oscar, los escenarios de los CDCs, que son escenarios muy sencillos y prácticos para poder entender qué hacer con los pacientes con sífilis congénita, desde el definido o definitivo, encontrar la espiroqueta, ya sea en una examinación histológica o una PCR positiva o en la microscopía de campo oscuro. Mientras que el altamente probable, que sigue siendo escenario 1 de los CDCs, o sea, hasta en realidad los dos pues deberían de englobarse en lo mismo, porque ya sea definitivo o altamente probable, es tener títulos de anticuerpos, ya sea BDRL o RPR, 4 veces más que el materno, o que sea reactivo en presencia de datos clínicos, tiene rinorrea, tiene el exantema, le tomo un BDRL, le sale positivo, yo evidentemente no voy a decir que este es un falso positivo, darle contexto clínico laboratorial. Y el último y no menos importante es que tengamos BDRL ya sea en el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo o una prueba treponémica después de los 15 meses. Quiere decir que ese niño tiene en ese momento sífilis congénita y como son 15 meses todavía está dentro del término temprana, pero bueno, ya por supuesto que va a estar empezando a manifestar datos de sífilis tardía. Y el diagnóstico probable, que es donde nos hemos topado muchas veces nosotros. Niños con BDRL sí reactivo, pero no está tan alto como el de la mamá, tiene 1-2, 1-4, la mamá tiene 1-4, no tiene datos clínicos, pero no sabemos qué le pasó a la mamá. Entonces, en esos casos hay que hacer un abordaje un poquito más específico a la identificación de la espiroqueta. Y el 3 y 4, escenario 3 y 4, es el niño asintomático por completo, que tuvo tratamiento materno, que todo está perfectamente bien dado, pero que tiene un RPR o un BDRL positivo. Ese es posible y ese obviamente se le da seguimiento y después unas diferentes pruebas. Entonces, vean aquí esta tabla muy bonita de este artículo del 2020 de sífilis y de varias enfermedades de transmisión sexual, donde vemos cuáles son la sensibilidad del BDRL-RPR. Les comentaba, la sensibilidad en la primaria 60-80 es buena, pero no es espectacular. Sin embargo, en la secundaria y latente temprana alrededor del 100% y en la tardía baja mucho. Por eso las no treponémicas, insisto, ya como un primer tamizaje, tal vez deberíamos de empezar a cambiar ese concepto. Y de hecho, la Academia Americana de Pediatría en el libro rojo ya hace este cambio en el enfoque de primero prueba treponémica y después prueba no treponémica. Estas sirven obviamente para el seguimiento. Recordar que hay falsos positivos, un 2-5%. Las treponemas clásicas o treponémicas clásicas, TPPA, FTABS, MTB, MTA, ABS, etcétera, etcétera. Estas tienen 90, 100% de sensibilidad. La especificidad es prácticamente del 100%. No distinguen, eso sí, una infección activa pasada. Entonces hay que saber con qué jugamos. Nunca tener ya tienes una prueba treponémica, entonces ya tienes seguro sífilis. Tienes que irte a una prueba no treponémica, porque qué tal si en esas condiciones pues tuvo sífilis, lo trataron y por eso queda la treponémica positiva y la no treponémica no está positiva. Y de las treponémicas nuevas que se llaman o mediante ensayo o ELISA, pues inmunoensayos, tienen una sensibilidad y especificidad cercana al 100%, sin embargo no están disponibles en todos los centros. Y hay unas nuevas pruebas que son pruebas en el punto de atención o point of care, en el que se pueden hacer de 70-80% de sensibilidad y una especificidad arriba del 95%. También una prueba treponémica y tal vez, insisto, que estas son las que probablemente en algún momento estemos pensando en migrar como hacer tamizaje a nuestras madres o mujeres embarazadas. Entonces, en este algoritmo, que es el que les comentaba de la Academia Americana de Pediatría y aquí reproducido, voy a acercar un poquito para verlo con más detalle.
Esta es la prueba reversa, que le llaman el algoritmo reverso, donde tenemos una prueba treponémica positiva. Si esta es positiva, se le hace una no treponémica a la madre, y si esta es positiva, entonces empezamos ya a saber o pensar que el niño verdaderamente tiene que tiene sífilis congénita, ¿no? Entonces, ¿el niño tiene más de 4 títulos que la madre? No tiene datos clínicos, no. La historia de terapia fue correcta, pasó más de un mes con la terapia, los títulos maternos cayeron más de 4 veces, obviamente los no treponémicos, y el control de la madre es correcta. Ya no hay que hacer absolutamente nada más con ese niño, solamente dar una dosis única de penicilina benzatínica y estar haciendo seguimiento cada 2 a 3 meses con ya sea RPR o BDRL. Pero a mí lo que me gusta mucho de este algoritmo es que con cualquiera de estas cosas, que el niño tiene más de 4 títulos, cualquiera que sea, sí o este desconocido, inmediatamente entramos al dato de niño, tiene sífilis, te trato como sífilis. Tal vez nos equivoquemos en algunos de estos casos, sí, pero realmente el beneficio de dar tratamiento versus el riesgo que tiene este niño de desarrollar complicaciones a largo plazo, pues es muy importante. Entonces, justamente este es el algoritmo reverso. El otro algoritmo es el algoritmo básico, por así decirlo, pero recuerden que aquí ganamos un poco más de sensibilidad. Y finalmente, como dato puntual, la afección en sistema nervioso central, todos los recién nacidos inicialmente se deben de tratar, que tengan datos clínicos, claro, se deben de tratar como si tuvieran enfermedad del sistema nervioso central. Hacer una punción lumbar y evaluar el líquido cefalorraquídeo. Evidentemente, evaluar con la punción lumbar no va a cambiar el tratamiento, pero sí nos ayuda a saber qué tan bien, qué tan mal le va a ir y qué tan buen o mal pronóstico o riesgo de recaída va a tener. Mientras los niños no tengan afección en el sistema nervioso central, las probabilidades de respuesta son mejores. Mientras que si haya afección en el sistema nervioso central, el riesgo de recaída es mucho mayor. Y recordar que si bien treponema pálido no tiene resistencia a penicilinas, existe un 10-15% de porcentaje de probabilidad de fallo al tratamiento. Esto es porque el treponema se depositó en sitio santuario, ojo, sistema nervioso central, testículo, etcétera, donde ahí se resguarda y después se vuelve a activar. Y esta práctica clásica, ¿no? De, oye, es que le tengo RPR y tengo BDRL, que no es muy frecuente que tengamos de todo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es mejor? Está mucho más estudiado el BDRL porque tiene mayor sensibilidad en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como siempre, no tienes BDRL, usa RPR, pues sí, adelante, aunque tengamos el entendido que puede salir falsamente negativo. Y ya para concluir, vamos a hablar del tratamiento materno oportuno. ¿Cómo se define el tratamiento materno oportuno? Es dar penicilina a dosis correcta y al menos 4 semanas previas al nacimiento. Esto va de la mano de disminuir o que se disminuyan los títulos maternos de cualquiera de las 2 pruebas treponémicas 4 veces menos. Si se mantienen o aumentan, es una recaída o reinfección. Y esto lo comentaba mucho el doctor Oscar, y claro que hay que pensarlo también en la pareja, porque la pareja puede estar reinfectando, puede estar reintroduciendo espiroquetas a la madre. ¿Cómo se llama o cómo se categoriza un tratamiento subóptimo? Utilizar antibiótico no penicilínico, acitromicina o algo similar. Tratamiento antes de las 4 semanas previas al nacimiento, dosis inadecuada, falta de documentación del tratamiento, esto es fundamental, o la respuesta obviamente inadecuada. Y aquí está el cómo dar tratamiento. Es muy sencillo. La sífilis temprana, la sífilis latente, ya sea latente temprana, la sífilis latente temprana, la sífilis primaria y la sífilis secundaria se tratan con una sola dosis de penicilina benzatínica. Aquí está abajo, primaria y secundaria. Y la latente temprana con una sola dosis de penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades. Tip, la penicilina viene de 1.2 millones de unidades, por lo tanto hay que preguntarle a las personas si les pusieron 2 piquetes. ¿Por qué? Porque, no es que me pusieron una dosis única y ya, solo fue un piquete. Está infraterapéutica esa dosis, porque la penicilina viene de 1.2 millones. Y cuando son sífilis tardía, me requiere 7.2 millones de unidades, es decir, 3 dosis cada semana de 2.4 millones. Necesita 6 piquetes, 2 ahorita, 2 a la segunda semana y 2 a la tercera semana. Si hay neurosífilis, en ese momento tiene que ingresar al hospital porque requiere tratamiento intravenoso con penicilina acuosa o cristalina.
Y el tratamiento al recién nacido, ya con esto termino. Hablamos del escenario 1 que ya habíamos platicado. La dosis de penicilina, 50,000 unidades en los primeros 7 días, cada 12 horas. Del día 7 al día 28 son cada 8 horas y a partir del día 28 es cada 4 a 6 horas. Se tiene que hacer al escenario confirmado o altamente probable todo esto: punción lumbar, biometría hemática, radiografía de todos los huesos, principalmente tibias, húmero, clavículas, evaluación oftalmológica, potenciales evocados auditivos y visuales, pruebas de función hepática y la placa de tórax ahí con un poco de paréntesis. ¿Por qué? Porque si no tienen realmente afección pulmonar podríamos evitarlo, pero realmente en la mayoría de los casos no hay mayor problema de hacer la placa de tórax. El ultrasonido abdominal, obviamente, en condiciones de mucho hepatito, esplenomegalia, y neuroimagen, obviamente, también dependiendo de la clínica. Y en el escenario probable, vean cómo es igual. Todos estos se tratan. Sigo haciendo la punción lumbar, sigo tomando una biometría hemática y sigo haciendo radiografía de huesos largos. ¿Qué es lo demás? Que yo no me voy a la evaluación oftalmológica y demás, porque este es probable. Sigo tratándola probable. La benzatínica dosis única 50,000 unidades es cuando en este tiempo ya descubrí que fue un falso de la mamá, que fue no sé, ahí me puedo bajar, pero si no, sigo dando tratamiento completo al recién nacido. Y en el escenario 3, que es el que les comentaba en el algoritmo, de todo negativo, mamá bien tratada, títulos bajos, RPR no asintomático, ese de todas maneras requiere una dosis única de penicilina benzatínica. Y al mayor de un mes de vida, es el mismo esquema que la confirmada, igualito el escenario 1, hacer exactamente lo mismo, y el asintomático con BDRL o RPR positivo, la penicilina benzatínica semanal por 3 semanas, y se hace la evaluación como un escenario 2. Y ya, el seguimiento, pues vean cómo son citas a los 2, 4, 6, 12, 15, 24 meses, hay que estar haciendo RPRs o BDRLs por esta falla al tratamiento. Si pierde más de un día de dosis, se debe reiniciar el tratamiento, también es uno de los grandes problemas. Es que no llegó la penicilina, pero no importa, iban el día 7, pasaron 24 horas sin penicilina, se tiene que retratar. Y el mismo esquema, oye, es que no funcionó la penicilina porque es resistente. No funcionó tal vez por cuestiones de estar almacenada o escondida en estos sitios santuario. Y recordar que siempre se espera que todas las pruebas no treponémicas desciendan hasta los 6 meses del tratamiento, y el que pasó ya de un mes de vida hasta un año damos ese hueco. Y si vuelve a aumentar o volvemos a detectar sífilis o RPR o BDRL que empiezan a aumentar, hay que pensar en reinfección o recaída y retratar. La prevención, siempre recordar utilizar los guantes, como comentaba, precauciones específicas por contacto. En ese caso también solamente 24 horas del tratamiento es suficiente, ya con eso dejan de ser transmisores, y manipular las lesiones de la piel y la rinorrea, y sobre todo con guantes. Y bueno, la educación sexual, ¿no? Tratar a la pareja, que esto sí también es muy importante, que lo digo entre broma y no tan broma, ¿no? Pero tratar a la pareja no quiere decir exactamente al marido, ¿eh? Y es una realidad muy triste, pero pues sí, tal vez el marido no tiene sífilis, y la señora sí, y pues a lo mejor hay alguien más, o el mismo marido es el que está a lo mejor hasta del otro lado, ¿no? Tiene 2, 3 parejas, entonces siempre ir buscando la cadenita hasta cortarla por completo para evitar más transmisión de enfermedades. Y pues con eso termino, y creo que quedamos abiertos tanto el doctor Oscar y yo para las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Creo que fue bastante, esta plática fue bastante enriquecedora. Tenemos tanto la epidemiología de nuestro país, que siempre es algo que nos preocupa muchísimo a todos, a pediatras, neonatólogos, infectólogos. Como ustedes, es evidente, este problema es un problema de salud. Y hay varias preguntas interesantes. Por obvia de tiempo, pues a lo mejor podríamos resumirlas, sobre todo mucho entre que lo que no tenemos de pruebas diagnósticas, que a veces, y ya lo explicó bastante bien el doctor, a veces la idea de dar tratamiento o ponerlo como un caso probable nos crea un subregistro, pero también el no hacer el abordaje completo y preferir dar el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta aquí muy relevante con lo que pasa en nuestro país y en muchos lugares. Dice la doctora Marcela Patricia Roldán de Argentina, dice que ellos diagnostican un DRL positivo una embarazada,
y que tiene un VDRL positivo en el embarazo, pero después de pasar 2 años sigue siendo positiva. ¿Por qué no se le debe hacer el tratamiento? ¿Sí? Esas reinfecciones que pueden ocurrir y a veces no sabemos si realmente tenía o no tenía sífilis al momento del nacimiento. Buenas noches, doctora. Saludos a Argentina. Creo que es muy noche por allá, entonces gracias que nos están viendo como a las 12 de la noche. Yo aquí, ¿qué haría? Estar seguro de que verdaderamente está infectada, le haría una prueba treponémica. Le haría un FTABS o le haría algo similar. Evidentemente, si sale positivo, tiene sífilis, punto. O sea, no hay de otra, y sobre todo con el VDRL positivo, porque insisto, un falso positivo de VDRL, pues es el mismo embarazo, ¿no? Pero con esta condición de que tuvo hace 2 años y ahorita otra vez VDRL, ok, uno pensaría, esta madre, pues es de las que pues, responden, nos tienen falsos positivos, pero yo le haría una prueba treponémica. Y la verdad, salvo la mejor opinión del doctor Oscar, si no sabes si sigue teniendo el VDRL positivo y no tienes otra opción y no tienes otra prueba, yo la trataba. O sea, porque el riesgo y el beneficio es mucho mejor y mucho mayor el beneficio de tener una sífilis no tratada o tratar una sífilis, pues, que no ha sido tratada, a decir, bueno, sigo pensando que es falso positivo. No sé qué opines, Oscar. Totalmente, yo digo, pondría énfasis en esas posibilidades remotísimas de falsos positivos, el propio embarazo, hepatitis B, neumonía, lupus, pero estamos hablando de situaciones muy, muy, muy poco frecuentes que hay que considerar, pero una prueba FTABS y en lo que sale y en lo que se decide tratamiento empírico sería bastante adecuado. Ahora, otro problema que hay mucho es que a veces no tenemos el VDR inicial del embarazo, tenemos nada más el del nacimiento y en muchos lugares el VDRL primero lo hacen cualitativo y si sale positivo, entonces lo hacen cuantitativo. Entonces tú no tienes la relación con el bebé al momento de cuánto es tu título hasta no tener el de la mamá. Y pues son horas que pasan y a veces días. Y otra pregunta también de cuando no tienen un VDRL para líquido y solamente tienen RPR, ¿cómo abordarían si tiene o no neurosífilis? Como comentaba previamente, lo ideal es el VDRL. Si no tienes, usa el RPR, solo tomando en cuenta que tienes más probabilidades de tener falsos negativos. Yo lo que haría es, si sale positivo, perfecto, lo confirmo. Si sale negativo, no me quedo tranquilo y sigo pensando en que tiene sífilis, neurosífilis, sobre todo en el niño sintomático. El asintomático, como quedamos previamente, solamente en un 10% tienen neurosífilis como tal, pero el sintomático hasta la mitad. Entonces, yo pensaría que sí tiene neurosífilis y tratarlo como neurosífilis. Es que en realidad todos se tratan a fin de cuentas pensando en que tienen neurosífilis. Pero bueno, hacer más énfasis en eso. Finalmente, ciertos consensos latinoamericanos, no como para obviar la punción lumbar, pero más bien en un escenario en el que no la puedes hacer o hacerla no te confirma que vas a conseguir un VDRL o RPR en el SR, te dice, si no tienes acceso a eso, trátalo como sífilis, como neurosífilis congénita. Amplía los días, modifica la dosis, no para obviarlo. Esto no es un llamado para que ahora todos los neonatos reciban un tratamiento de neurosífilis para obviar la punción, pero se individualiza según la infraestructura local, ¿verdad? Y aprovechando esta intervención, viendo por ahí, desmenuzando las preguntitas, solo recordar que el RPR y el VDRL no son intercambiables. Si yo estoy siguiendo a un recién nacido por sífilis congénita y quiero ver esos títulos bajar, si de repente tengo RPR en el hospital y luego me dicen, no, ya no hay RPR, pero pídele VDRL, no es lo mismo. No es lo mismo un 1/32 de RPR que un 1/32 de VDRL. Entonces, si ya inicié con uno, quédate con ese durante todo el resto del tratamiento, ¿verdad? Así es. Y otra pregunta en relación a eso, doctor. A veces se tratan a los pacientes precisamente por la ventaja y para no tener un niño con un tratamiento inadecuado. Sin embargo, el subregistro es que no se sube como sífilis. Se trató, pero no se subió. Y por eso nuestra estadística a veces no es adecuada. ¿Por qué? Porque no tienes la prueba específica. O sea, no puedes decir que es un caso confirmado, que así te lo pide la plataforma, ¿no? Pero sí lo trataste. Entonces, ahí el punto importante es, estamos diciendo que hay menos sífilis de los que hay, estamos tratando aparentemente a los pacientes, pero no estamos haciendo el diagnóstico.
Sí, y hay dos preguntas muy buenas del doctor Samuel Gustavo Vega Aquino en cuanto a la consideración en relación a los esquemas con ceftriaxona, si hay alternativa, si es una alternativa para penicilina, y cuántos días deben mantener la penicilina en pacientes pediátricos si no tienen la opción de hacer la punción lumbar, que esa es la que ya nos comentó usted. La de la ceftriaxona, mire, se ha tratado y se ha tratado de decir la ceftriaxona es intercambiable, no lo es. Responden sí, pero existe riesgo de falla, riesgo de recaída, salvo que haya salido algo muy, muy reciente, la verdad es que no lo tengo presente, pero no es intercambiable la ceftriaxona, sigue siendo la penicilina. Y por ahí enlazo una de las preguntas que vi, ¿qué pasa cuando las mamás son o las mujeres son alérgicas a la penicilina? Tan importante es la penicilina para el tratamiento de la sífilis que hasta varias guías te recomiendan la desensibilización, porque puedes usar acitro, puedes usar alguno de estos terapias alternativas, pero tienes mucho más riesgo de recaída y mucho más riesgo de falla terapéutica. Entonces, realmente la penicilina aquí vino a revolucionar el tratamiento de la sífilis y sigue siendo, hoy por hoy, más de 100 años después, el tratamiento de elección. Entonces, yo hasta el momento no he leído intercambiabilidad, al menos al primer nivel, que sea ceftriaxona, la misma par que la penicilina. La penicilina sigue siendo el tratamiento de elección. No sé, Oscar, si quieras complementar algo. Sí, digo, o sea, como dices, se han intentado por temas de necesidad, no tanto de superioridad, ¿verdad? Se han evaluado ensayos de no inferioridad de penicilina versus ceftriaxona versus cefotaxima, que es la que más estamos familiarizados en la edad neonatal, ¿verdad? Pero se habla de una penetración un poquito más aberrante al humor vítreo, que es un sitio santuario de las treponemas. Se habla de una mayor falla al tratamiento sin tener una explicación mecanística del por qué, ¿verdad? Entonces la penicilina sigue siendo el bastión del tratamiento de la sífilis congénita y sífilis en general, ¿verdad? Preguntaban por ahí de la reacción de Harris-Hersheimer, que es como esta reacción posterior al tratamiento, es súper infrecuente, tan es así que no se tiene una frecuencia exacta documentada. Esto obedece a una gran liberación de citocinas proinflamatorias por destrucción de los treponemas, ¿verdad? Y esto genera en el paciente fiebre, a veces inestabilidad hemodinámica o choque, crisis convulsivas, ¿verdad? Y hablamos de cuando hay un gran inóculo de treponemas, al destruirse, pues liberan citocinas y generan una gran reacción inflamatoria. Es autolimitada, pero claro que navegar por esa complicación es compleja porque puede poner en peligro la vida, pero es una frecuencia extremadamente baja. Jamás la he visto, yo creo que jamás la veré, pero pues la frecuencia es súper, súper, súper baja. De acuerdo. Hay otra pregunta también, creo que ya lo mencionaron, pero es importante enfatizarlo. Cuando no se completa el tratamiento con penicilina gesódica cristalina, ¿se puede optar por dar la opción de benzatínica? Bueno, ahí no especifican si el paciente estaba en qué escenario, pero a veces ocurre mucho eso, que no quieren completar el tratamiento por una u otra. Yo entiendo perfectamente lo que dijo. A veces, mientras es el abordaje, iniciamos un plan de terapéutico y después decimos, bueno, no entró, no fue, pues ya no les lo damos. Pero a veces no se concluye este abordaje y se hace una reducción al tratamiento. Pues el clásico, ¿no? No está descrito porque se supone, yo lo sé, se supone que no debería de pasar. Para mí eso no está bien tratado y tienes que empezar de cero. Exacto. De nuevo. No vamos a suplantar. Hay que recordar mucho y lo sé y veo que hay muchos colegas de Centro de Sudamérica. Una cosa es el deber ser, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ya después uno medio trata de adaptar, pero hay cosas que no son adaptables, ¿no? Como comentaba el doctor Oscar, esto de la ceftriaxona cefota se busca, no se ha demostrado que sea no inferior a la penicilina. Y lo mismo está perfectamente descrito y viene la línea como muy, pues por un lado no es ambigua, es no completas el tratamiento, retrátalo. Y abajo podrán venir 44 líneas, desde la mamá se fue y regresó, se fue la luz y la bomba no pasaba, se acabó la penicilina.
no importa, no lo completas, tienes que empezar de nuevo y de cero. Yo no sustituiría una penicilina benzatínica intramuscular como tratamiento para la sífilis por las cuestiones farmacocinéticas que tiene la benzatínica. La benzatínica, por favor, eso sí, ténganlo muy en cuenta, no se administra intravenosa, Claro. tiene otras características, es una penicilina de depósito. Y ese es el tema, como es una penicilina de depósito, yo no alcanzo concentraciones estables en sangre para poder distribuir bien a todo el organismo la penicilina y matar a las espiroquetas. Entonces, por eso solo se usa en el caso de que todo fue no, la mamá bien tratada, no tiene RPR, no tiene reactividad a las nutrepon, todo es perfecto y le das una única dosis por si había una espiroqueta por ahí flotando. Con esa dosis única de benzatínica lo tratas ya en ese escenario 3-4. Pero todo lo demás es intravenoso. Ok. Bueno, creo que este tema da para mucho y muchísimas gracias a los dos. También quiero anunciarlo con mucho gusto que vamos a tener algunas sesiones con vinculación con la Sociedad Mexicana de Infectología Pediátrica. Esto para nosotros es un honor y va a ser mucho enriquecimiento tanto de las dos especialidades. En breve tendremos ya las fechas de estas sesiones. Y bueno, como ustedes dijeron, sífilis es para todo, ¿no? Tanto de primer nivel de atención, voltear mucho esa infraestructura socioeconómica a adolescentes, al control prenatal inadecuado, el tratamiento correcto de la pareja, que también es fundamental, ¿no? El abordaje correcto y el tiempo correcto del tratamiento. Muchísimas gracias. Hay muchas preguntas, las podríamos contestar en línea, si ustedes nos hacen favor, y hacérselas llegar. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, doctor Giancarlo. Gracias, doctor Oscar. Muchísimas gracias. No, hombre, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, doctor Oscar. Gracias. Siempre un gusto estar compartiendo estos